Bienvenido al curso de Cosmovisión Latina. Hoy veremos la unidad 2, la realidad actual de la Iglesia en el posmodernismo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Son tres. El primero, demostrar que cada uno de nosotros ha sido afectado por el modernismo y el posmodernismo. Exponer también la forma en que la Iglesia evangélica respondió frente al posmodernismo y cuáles son las posturas extremas que oscilan entre la fe y el amor. Y tercero, proveer una oportunidad para analizar la situación actual de la Iglesia. Comencemos. Una sugerencia que le doy es que ustedes puedan ver el proyecto GTG o GTG, No sigas tu corazón. Es un muy bueno, un video corto que nos ayudará mucho a entender lo que vamos a desarrollar. Pero comencemos. Nuestro mundo y la Iglesia han sido afectados por el posmodernismo. Hay efectos del posmodernismo en la Iglesia evangélica. Y aún estos efectos han sido moldeados tanto el pensamiento de la Iglesia por el modernismo como también por el posmodernismo. Por ejemplo, durante la Edad Moderna y Contemporánea fuimos afectados como Iglesia. ¿Por qué? Por el humanismo, el racionalismo, el empirismo, el darwinismo y otros más. Lo curioso es que nuestro mundo posmoderno aún mantiene importantes aspectos de la edad moderna. Un ejemplo claro es que los colegios, las universidades y el mundo académico y profesional son marcadamente modernos. En estas instancias se enfatiza la importancia del ser humano como el centro del universo. ¿Y eso qué es? Humanismo. La razón y la ciencia como el único punto de partida para responder las grandes interrogantes de la vida. ¿Qué es eso? Eso nos lleva al pensamiento racionalista o al pensamiento empírico, el empirismo y el racionalismo. Y que gracias a la ciencia y a la educación caminamos a una nueva era de humanidad. Eso es el pensamiento positivista, el positivismo o evolucionismo. Dejando todos los temas no resueltos como aspectos intrascendentes. Esa es otra forma de pensar. Y eso nos lleva al pensamiento agnóstico, al agnosticismo. Entonces, ¿cuáles son los cambios que ha producido el posmodernismo? Bueno, los cambios por el posmodernismo a raíz, ocurridos desde mediados del siglo XX, la Iglesia también experimentó una transformación que va a afectar o que afectaría tanto el mensaje como la metodología. Somos afectados por ambos. En el anterior tema señalamos las características del posmodernismo que llegaban a constituirse en sí mismas como las respuestas a lo que fue el modernismo. En ese sentido, señalamos la cultura de hazlo si te gusta como las metas más aceptables, el abandono de la moralidad y de las utopías, la cultura de la instantaneidad, etc. Un ejemplo de cómo coexisten las dos cosmovisiones, la moderna y posmoderna, en nuestro mundo podría ser un médico como ejemplo, quien puede tener una visión muy racional del ser humano, al cual lo ve como el grado más alto de la evolución en el universo. Allí está el pensamiento posmoderno. Pero por otro lado, al momento de tomar una decisión que requiere un análisis ético, es decir, realizar tal vez un aborto como ejemplo, puede optar por una ética situacional. Todos mis colegas están practicando abortos. ¿Por qué no hacerlo? O tal vez una ética utilitarista. Este aborto disminuiría la superpoblación, ¿no es cierto? Y evitaría así una vida sin propósito. O tal vez estaría detrás de esa decisión una decisión de un pensamiento hedonista. Si esta chica no aborta, pensará él, truncará todos sus sueños e ideales. Y así este doctor llega a ser muy posmoderno. A su vez, cuando compra una casa, la challa, ¿no es cierto? Y una vez cada cierto tiempo va a su lugar de origen, puede ser Potosí, y le regala un anillo al tío. Y eso muestra su lado de pensamiento medieval. A continuación mencionaremos las tendencias más comunes de nuestro tiempo y cómo nos afectan de manera individual y afecta a la Iglesia en general. Al analizar cada uno de estos postulados, debemos ser conscientes de que
ya hemos sido influenciados en algún grado y de alguna manera por ello. Algunas veces puede ser inconsciente, pero influenciado a la vez. Sin embargo, en otras áreas de la vida del ser humano, como ser la fe o la religión, el arte, la ética, la filosofía o la cosmovisión personal, somos profundamente posmodernos. Comencemos hablando acerca un poco del hedonismo. El hedonismo, esto procede del término hedonismo, que se conforma con dos partes claramente diferenciadas. Hedone, que es sinónimo de placer, y el sufijo ismo, que puede definirse como cualidad o doctrina. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Se trata de un conjunto de teorías morales que destacan que, por lo general, todo lo que el hombre hace es un medio para conseguir el placer. No hay otra cosa que el placer. El placer, en cambio, es lo único que se busca por sí mismo. Entre los principales preceptos de la vida hedonista se destacan la decisión y voluntad para darse gusto, el hecho de perseverar tiempo para realizar actividades que generan un disfrute y la intención de gozar de las emociones placenteras sin racionalizarlas. El hedonismo es entonces el objetivo final del placer. Disfruta, ¿no? Que la vida está para disfrutarse y es una sola. Continuamos con el materialismo. En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de ese mundo, el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrolla a partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo de la realidad objetiva. En un lenguaje común es usado como una etiqueta peyorativa para un estilo de vida que busca riqueza, dinero y comodidades, en lugar del desarrollo espiritual o mental. Este término no tiene que ver con la posición de filósofos o científicos materialistas, sino que se identifica con el término consumismo. Es decir, el materialista solo piensa en buscar las riquezas, el dinero y las comodidades. He ahí la meta y el fin para el pensamiento materialista. El exitismo. El exitismo, dícese de quien sigue o hace secuaz del que triunfa o tiene éxito y se pone de su parte. Ser exitista es aplaudir lo que tiene éxito, solo porque tiene éxito. El exitista anhela resultados inmediatos, se ocupa del momento. El exitismo es lo que funciona, lo que trae éxito, independientemente sea bueno o sea malo. Eso es lo mejor o lo que me conviene, ¿no? El exitista anhela resultados inmediatos, que se ocupen del momento y se ocupa del momento, vive el hoy y el ahora él. Otro pensamiento es el relativismo. El relativismo es un concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. En general, las discusiones sobre el relativismo se centran en cuestiones concretas. Así, el relativismo noxiológico considera que no hay verdad objetiva, dependiendo siempre la validez de un juicio de las condiciones en que éste se enuncia, o el relativismo moral, que sostiene que no hay bien o mal absoluto, sino que dependientes de las circunstancias concretas. En otras palabras y en términos más sencillos, el relativismo es no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta o no hay un bien o un mal absoluto. El existencialismo es una corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia. Es la existencia en cuanto a existencia humana y no a la esencia, y que respecto al conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetiva. El utilitarismo. El utilitarismo es una doctrina filosófica que sitúa a la utilidad como principio de moral. Es un sistema ético-teológico que determina la concepción moral
en base al resultado final. Es decir, si funciona, es bueno. Si el resultado es bueno, el proceso tiene que ser también bueno. El utilitarismo. El pragmatismo. El pragmatismo es otro pensamiento o teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos, ¿no? El pragmatismo, lo que es práctico, lo que funciona. La globalización. La globalización es un concepto que pretende definir la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, que va pareciéndose más a una sola sociedad, más allá de las fronteras nacionales, de las diferencias étnicas y religiosas, ideológicas, políticas, inclusive condiciones sociales, económicas o culturales. Esta consiste en la ampliación de la dependencia económica, cultural y política de los países del mundo, la cual es originada por el aumento insólito de la actividad internacional, el comercio mundial de bienes y servicios, el flujo de capitales, así como el avance de los medios de transporte y el uso de las nuevas tecnologías. Y eso incluye la tecnología de información y de comunicación. Estamos hablando de tecnologías satelitales, y especialmente la Internet. Cada una de estas tendencias nos afecta actualmente a la iglesia y en algunos casos ha llegado a afectar no solo la forma, sino el mensaje mismo de la iglesia, como veremos a continuación. Hoy en día, la evangelización antropocéntrica, es decir, el hombre está al centro y Dios es su proveedor de servicio. Aquí encontramos postulados como ser humanísticos, del humanismo, más hedonismo, más materialismo, más exitismo. Ejemplo, ven a Cristo y serás feliz. ¿Ha escuchado usted esa frase? Tu matrimonio va a funcionar o funcionará, aprobarás las materias de la universidad, tu negocio crecerá, no tendrás problemas, nunca te enfermarás. Ven a Cristo y serás feliz. Esto es interesante, que la iglesia de hoy día está ofreciendo como un producto el evangelio, tratando de mostrar dentro de esos postulados que detrás de ellos están un pensamiento posmoderno como el humanismo, el hedonismo, el materialismo y el exitismo. Ahora, la evangelización antropocéntrica nació con algunos pastores y se dieron cuenta de que nadie se preocupaba por el infierno. Pero sus preocupaciones eran más cotidianas y terrenales. Entonces, la respuesta debió ser de llevarles desde su realidad a la realidad eterna. El problema fue que cambiaron el mensaje del evangelio. Hemos ido variando el mensaje original. ¿Cuál es el mensaje original? Cristo vino a salvarte de tus pecados para que vivas para su gloria. Eso lo encontramos en Romanos 14:9. A Cristo vino a hacerte feliz. La influencia del pensamiento posmoderno nos ha llevado a cambiar el mensaje. Una de las pruebas ellas son de esta secta, Pare de Sufrir, ¿no? Que capturó muy bien esta idea, la cual actualmente tiene seguidores en filas evangélicas. Otra influencia, la experiencia y no la Biblia, es la que determina la doctrina. Interesante, ¿no? La Biblia puede ser interpretada de distintas maneras, por tanto, lo único en lo que se puede confiar es en la experiencia individual. Detrás de este postulado está el relativismo y el pragmatismo. Ejemplos de estos pensamientos y de esta influencia del pensamiento posmoderno dentro de la iglesia. En la iglesia católica, ¿no? La conversación con la católica, que era bautizada en el Espíritu, ¿no? Obraba milagros y hablaba en lengua. Confundimos el no me bendice o me bendice con lo que nos gusta o no nos gusta. Las iglesias que bombardean a sus fieles con experiencias y emociones de lo alto, emociones de alto voltaje a fin de mantenerlos fieles. Y eso lo podemos ver en las traslaciones de los miembros de una denominación a otra también, ¿no? Es decir, no me bendice esta iglesia está muy fría, esta iglesia no tiene el juego, esta iglesia no está viva, pero en realidad detrás de eso simplemente está no me gusta o me gustan estas cosas. Otra forma en que el pensamiento posmoderno ha permeado
la forma de hacer iglesia, inclusive ha permeado el mensaje que transmite la iglesia, es las iglesias McDonaldizadas. ¿Qué quiere decir? El éxito de la misión de la iglesia puede garantizarse por un método o una estructura empleado. Aquí encontramos postulados del pensamiento del exitismo, del pragmatismo y del relativismo. Ahora usted me dirá, ¿qué son las iglesias McDonaldizadas? ¿Qué es la McDonaldización? Esa palabra me complicada para decirla, ¿no es cierto? Pues en realidad fue la empresa de McDonald's que introdujo y alguien acuñó este término para decir ¿qué? Hablar de la eficiencia. La mínima cantidad de pasos desde la entrada al establecimiento de la McDonald's hasta que salen con su hamburguesa, ¿no es cierto? Es decir, esa eficiencia que hay de que yo entro y en pocos pasos puedo tener lo que fui a buscar, que es mi hamburguesa, ¿no? La calculabilidad. Importa la cantidad, no la calidad. La predictibilidad. Todos nuestros establecimientos son iguales. Y por último, control. Forzamos al cliente a procesos automatizados. Debe ceder para acceder. Entonces, esto ha entrado dentro de la iglesia. La motivación principal dentro de la iglesia ya no es el mensaje, sino la multiplicación, que seamos más. Independientemente si estas personas están siendo o conociendo y siendo edificadas en la verdad del Evangelio. Lo importante es el número, no la calidad, sino la cantidad. La espiritualidad de estos hermanos o de estas iglesias que han entrado en el proceso de McDonaldización es que está procedimentalizada. Estas palabras son un poco difíciles, ¿no? Se deja caer a las vistas en un extremo y recogen líderes en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que entra por una puerta de la iglesia, pasa ciertos cursos y después al final ya tenemos el producto final. Un líder, un pastor, en fin, lo que la iglesia se haya propuesto como meta, ¿no? Como si fuese una fábrica de hacer líderes o una fábrica de hacer algún producto en especial. Entonces, eso es influencia del pensamiento posmoderno. Ahora, otra de las corrientes o otra de las influencias dentro de la iglesia ha sido la marketinización. El marketing determina la estrategia. La pregunta que determina y moldea nuestro ministerio es ¿qué buscas? ¿O qué te ahuyenta? ¿O qué ahuyenta al no creyente? En otras palabras, satisfazcamos a nuestro cliente, a nuestro mundo objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Y qué es lo que no les gusta? ¿No? Ahí podemos ver ciertos postulados del pensamiento posmoderno, como son el hedonismo, el pragmatismo y el relativismo. Voy a darle algunos ejemplos también. Una cosa lo vemos en la música cristiana, en los músicos cristianos. La tendencia de los músicos cristianos comienza bien, buenos mensajes, pero termina mal. Música neutral y a veces letras neutrales, ¿no es cierto? Se afectan a los libros cristianos, los 5 lenguajes del amor. Y también hay inclusive ejemplos de algunas iglesias en algunos lugares, como en Brasil, que repartían condones y jeringas, ¿no? E iglesias en Santa Cruz que participó en comparsa con las que querían contratar a Sur Azul para evangelizar. Nos damos cuenta cómo el pensamiento posmoderno está entrando y estamos buscando cosas que le agraden al mundo y traerlas para traerlos a ellos. Y estamos perdiendo el norte y el fundamento que está en la palabra del Señor. Es interesante ver que en el Nuevo Testamento el éxito del evangelismo dependió siempre ¿de quién? De Dios y del poder de su Espíritu Santo, no de los métodos. La adaptación a la cultura estuvo siempre subordinada al discernimiento de lo bueno y lo malo de la cultura. Es bueno considerar los beneficios del marketing, pero es malo estructurar nuestro ministerio en base de él. Continuamos. La cultura del cópielo exactamente y estará bien. Si un ministerio está creciendo, hay algo para copiar. Los conceptos teológicos lo analizaremos después, ¿está bien? Pero aquí vemos en esto de cópielo exactamente y estará bien,
algunos postulados posmodernos. ¿Cómo qué? La globalización nos lleva a pensar eso. El exitismo, porque nos garantiza éxito. El utilitarismo, ¿no? Porque va a funcionar. Y el pragmatismo, porque nos va a dar buenos resultados. Ejemplo de esto es la validación de cualquier ministerio. Creer que porque ese ministerio le fue bien y fue muy próspero y fue muy exitoso, si llegó a crecer así tan numéricamente, así que en nuestras iglesias sucedería lo mismo. O si se vendieron muchos de sus libros o CDs, entonces quiere decir que eso puede funcionar. O la validación de cualquier ministerio si reporta muchas conversiones. Es importante entender que si me gusta o que me guste o que tenga éxito, no significa que sea bueno. Que no me guste o que no tenga éxito no significa que sea malo. El parámetro para medir siempre va a ser la palabra de Dios. Específicamente textos como Filipenses 1.5 y Efesios 1.5 nos pueden ayudar a tener sabiduría en esta área. Podemos examinarlo todo y retener lo bueno. Eso nos dice 1 Tesalonicenses 5.21. Pero examinemos primero lo que dice la palabra del Señor. El evangelio de la prosperidad y el éxito, la demostración más clara que eres un creyente fiel es tu situación financiera. Ese es el pensamiento posmoderno que hoy en día está golpeando a muchas de las iglesias y ha penetrado en todos los estratos y niveles del cristianismo. Aquí podemos ver los postulados del hedonismo, materialismo y el exitismo. Ejemplo, ¿no? Es como hay ciertos telepredicadores, ¿no? Que comienzan a prometer y hablar de un evangelio que traerá prosperidad económica, ¿no? Yo recuerdo escuchar a uno de ellos y era increíble escucharlo, cómo del pecado del jardín del Edén él sacó el diezmo, que el pecado fue el diezmo. Por eso Adán y Eva pecaron. Es interesante ver cómo se tergiversa la palabra del Señor para tratar de motivar a sus oyentes a poder tener éxito o prosperidad cuando se sujetan a ciertas mentiras que sacan de los textos bíblicos, ¿no? Entonces, sus proposiciones no residen en una lectura concienzuda, en un estudio inductivo del Nuevo Testamento, pero simplemente ellos buscan producir mucho dinero y mucha asistencia. Entonces, sigamos. Vamos a hablar acerca del fenómeno de iglesias modernas en un mundo posmoderno. Aunque ustedes no lo crean, hay iglesias como que han quedado congeladas en una era, y ellas son las que han quedado en la época moderna, y ahora están en un mundo posmoderno. Frente a estos extremos, también existen, ¿no?, estas iglesias que han ignorado totalmente estos cambios para no caer en estos extremos. Han buscado apartarse de ser influenciadas de alguna manera por el pensamiento posmoderno. Han quedado estancadas en el modernismo este tipo de iglesias. Son poco eficaces en alcanzar a su generación para Cristo. ¿Por qué? Porque el pensamiento posmoderno, la forma en que piensan las personas hoy día es totalmente diferente y es más contraria a lo que se pensaba en la época moderna. Estas iglesias suspiran por volver al modernismo y lo aceptan como si fuera la cultura aprobada por Dios. Generalmente los que acaban en estas iglesias son personas que coinciden con el pensamiento posmoderno. Dicho de otra manera, iglesias modernas para gente moderna. Si consideramos que en el mundo posmoderno existen muchos modernos, la existencia de estas iglesias es positiva y se justifica por sí misma. Son una verdadera reserva moral y espiritual para el pueblo evangélico en general. En lugar de ser despreciada, el pueblo evangélico actual haría bien en imitar su celo por la palabra y la pureza del mensaje en la predicación del evangelio. Ahora, ¿qué desafíos y oportunidades nos trae esta cultura posmoderna para la iglesia? Bueno, una de las cosas que comenzaremos a decir serán que vamos a presentar algunas barreras y obstáculos que nos plantea la cultura posmoderna. Y también identificaremos las oportunidades que la iglesia puede aprovechar para presentar el evangelio. Y también nuestra intención es proveer de herramientas bíblicas para un discernimiento
con respecto a la evangelización. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea una cultura posmoderna? El hombre posmoderno no cree en la verdad absoluta, sino en percepciones relativas a la experiencia personal. Él etiqueta como intolerante a aquel que rechaza la doctrina o la cosmovisión o el estilo de vida de otras personas. El desafío que nos muestra esta cultura posmoderna es que son personas que se muestran escépticos ante la idea de que algo pueda ser malo o bueno. Solo contemplan ellos en sus pensamientos lo que es conveniente. Ellos desconfían de la religión organizada y las políticas conservadoras. Perciben las doctrinas religiosas o políticas como metarrelatos que hay que desconstruir. Están abrumados por la información y no prestan atención a lo que está afuera de su círculo de interés. Esos son los desafíos que tenemos con el hombre posmoderno. Pero también hay oportunidades. ¿Cuáles son ellas? El hombre posmoderno nos brinda las siguientes oportunidades. 1. Está buscando significado y propósito en la vida. Desea experimentar una fe práctica que funcione. Quiere participar de una comunidad. Disfruta de una fe que se siente abierto a responder los esquemas por una espiritualidad auténtica. Cuando cree, se involucra con todo su ser. Respeta y valora a quienes muestran un amor práctico e incondicional, en especial si es individual. No desea ser un cristiano nominal. Espera mucho de Dios y su relación con Él. Ahora, evangelizando a los posmodernos, ¿cómo podemos llegar a ellos? En base a los desafíos que hemos visto y a las oportunidades que tenemos. 1. Consideramos que debemos reconocer nuestros propios niveles de modernidad y posmodernidad. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos influencia moderna y posmoderna, dependiendo en la época que hemos nacido y la influencia que hemos tenido a estos pensamientos. 2. Asegurarnos de ser genuinos y auténticos en nuestra fe. No hay nada más dañino para el hombre posmoderno que la hipocresía y la incongruencia. Entonces, seamos genuinos y auténticos en nuestra fe. Ser pacientes para ganarnos su confianza. Amarlos tal como son, aun si sabemos que rechazarán a Cristo. No verlos como prospectos, sino como personas. Apuntar al corazón más que al comportamiento. Y presentar a Cristo como lo que es, una persona con la cual nos relacionamos. Y partamos de donde ellos están y de ahí llevémoslos a la cruz, a la fe y al arrepentimiento. Enseñemos como Cristo lo hizo con sus discípulos por asociación más que por explicación. Enseñar una santificación por gracia y no por obras. Enseñar relacionando la doctrina con sus realidades. Ellos siempre preguntarán, ¿y qué con eso? ¿Para qué me sirve? ¿O cómo me sirve? Y por último, quiero dejarles 3 preguntas para que podamos definir nuestra estrategia de cómo alcanzar al hombre posmoderno. ¿Cuál es nuestro mensaje? Y les dejo en referencia algunos pasajes bíblicos para poder responder a esa pregunta. ¿Cómo llegan las personas a Cristo? Y ahí hay otros cuantos pasajes más que nos pueden ayudar a responder. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Gracias por participar conmigo en este viaje de la posmodernidad. Dios lo bendiga. Muchas gracias.